Amén, aleluya. Hemos estado, mis hermanos, en un tiempo maravilloso. El Eterno nos ha permitido vencer, no dejarnos arrastrar por la corriente de toda esta mundanalidad que se vive en nuestros días. Y podemos rescatar de todo esto nosotros como los creyentes en el Elohim de Israel, nosotros los creyentes en el Salvador judío, en el Salvador que ha venido primeramente, como dice la palabra, para salvar a su pueblo Israel. Y es muy útil para todos nosotros los creyentes en el Elohim de Israel, cómo nuestras propias metas están en línea con los propósitos de nuestro Padre. Cuando nuestras vidas están en esta línea con la voluntad del Creador, cuando nuestras vidas están consagradas a la voluntad del Creador. Aunque nosotros sabemos por las Escrituras que la fiesta de Sukkot es una fiesta que tiene dos direcciones. Una es porque nos anuncia el nacimiento del Mashiach, la encarnación de nuestro Elohim. Sin embargo, en este tiempo, como hemos visto, el mundo está celebrando la festividad del nacimiento. Lo hacen en una fecha diferente. Roma lo celebra para el 25. Ustedes saben que Roma está dividida en dos grandes movimientos romanos. Uno es lo que en Occidente conocemos como la Iglesia Católica Romana, y la otra es la que se conoce en Occidente como la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Católica Ortodoxa. No celebran en la misma fecha el nacimiento. La Iglesia de Occidente lo celebra el 25 y la Iglesia Ortodoxa lo celebra justamente hoy por la noche. Ellos lo celebran para el 7 de enero. Para el 7 de enero están celebrando también el nacimiento conforme a las costumbres de la Iglesia Ortodoxa. O sea, no hay un consenso en esto ni siquiera en la misma Iglesia. El cristianismo en su mayoría celebra esto para el 25. Pero no vamos a hablar de lo que celebra o no celebra. Lo importante es que las escrituras hebreas habían profetizado desde el libro de Bereshit capítulo 3, verso 15, que es donde aparece la primera profecía mesiánica, el alcance que tendría la profecía mesiánica, con respecto a que vendría un día la simiente de la mujer para aplastar a la simiente de Hasatán. Y ya se estaba hablando de esta profecía, y en la antigüedad esta profecía era muy conocida. Incluso hasta Babel esta profecía era muy conocida. Aunque hoy se celebra el nacimiento de El Salvador en las diferentes corrientes católicas, católica occidental, católica ortodoxa, cristianismo, la mayoría no sabe para qué es la encarnación. La mayoría no saben el objetivo principal de la encarnación de Elohim. No entienden la importancia de este hecho. No entienden cuál fue el principal objetivo. Si uno les pregunta cuál es el objetivo de la encarnación, cuál fue el objetivo de Elohim encarnarse a través de la persona del Mashiach, la mayoría de la gente no sabe. La mayoría de la gente dice, bueno, Él se encarnó para liberarnos de nuestros pecados. No es la principal. Sí, Él hizo eso, pero ese no es el principal
objetivo. Incluso cuando nosotros leemos el Brit Hadashah, cuando leemos el Nuevo Testamento, cuando leemos el Nuevo Pacto, ya nos estaba hablando el Nuevo Pacto de cuál era el propósito. Y el Brit Hadashah parte hablando justamente de esto. El Brit Hadashah parte hablando de este evento que es el evento de los eventos, el más grande de los eventos jamás ocurridos en la historia de la humanidad. El gran milagro de Adonai, la gran obra de Adonai, la gran obra en la cual Adonai decidió encarnarse y venir a esta tierra. Pero ¿cuál era el objetivo? Hemos conocido en el Tanaj que Él es el Elohim de Israel y Él reclama ese título y Él reclama que lo llamemos el Elohim de Israel, el poderoso de Israel. El cristianismo incluso canta en el poderoso de Israel, pero no entienden cuál es el objetivo de la encarnación. Cuando nosotros vemos el Brit Hadashah, vemos que la encarnación tiene un objetivo específico. Vamos a ir a la Bet Sorah, especialmente a la de Lucas, a la de Hillel, porque aquí en la Bet Sorah de Hillel describe este evento con mucho más detalle que los otros comentaristas del Brit Hadashah. Y aquí hay algunos versos que son bien famosos. Y lo primero que nos habla es de la aparición de un arcángel. La aparición de un arcángel, o sea, las noticias que vemos aquí en Hillel, no son noticias que vienen de la tierra, no son noticias que vienen de algún lugar del planeta. Son noticias celestiales y es un arcángel, uno de los seres con más grande autoridad delante del trono del Eterno, que aparece para darnos semejante noticia. O sea, esta noticia no estuvo a cargo de ningún ser humano. Vemos es un malaj, un gran arcángel llamado Gabriel. Y es este malaj, y la historia nos muestra a través del comentario que nos hace Hillel, que él se aparece a una doncella judía, de la familia real de David, que se llamaba Miriam. Esto es un gran evento, esto es algo maravilloso. Hillel 1:30 al 31, 1:30 y 31 dice, el malaj, hablando de este arcángel, el malaj le dijo, no tengas temor, Miriam, pues has sido favorecida por Adonai. Pues he aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y llamará su nombre Yeshua. Llamará su nombre Yeshua. Está hablando este malaj. Este malaj está hablando a una doncella de casa de Yehudá, llamada Miriam. Ella es de la casa real de David. Y está recibiendo semejante noticia. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Yeshua. Yeshua es el nombre hebreo nativo de nuestro Mesías. Es el nombre de pila, es el nombre nativo de nuestro Mashiach, dado directamente por este arcángel Gabriel. Y si es el nombre nativo de él, este nombre ha sido revelado desde los mismos cielos. No tenemos nosotros ningún derecho, ninguna autoridad en cambiarle su nombre.
Yeshua HaMashiach. Este es el nombre que él se reveló. Cuando nosotros vemos este mismo texto en el libro de Matityahu, donde este mismo Malach se dirige a Yosef, que era el padre nombrado del futuro Mashiach. O sea, él se iba a encargar del Mashiach. Y aquí, cuando vemos Matityahu 1:21, dice, ella dará a luz un hijo y tú le llamarás Yeshua. O sea, tanto a Miriam como a Yosef, el Malach le revela el mismo nombre. Ella dará a luz un hijo y tú le llamarás Yeshua, porque el Elohim salvará a su pueblo de sus pecados. Él se llamará Yeshua porque Elohim, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando nosotros leemos el texto griego, aquí de esta Betzorá de Matityahu, no dice su pueblo, sino que dice pueblo. Él salvará al pueblo, pero tanto el texto arameo como el texto hebreo dice a su pueblo. Hay una gran diferencia de decir pueblo a decir su pueblo. Y sabemos todas las doctrinas del reemplazo que pueden surgir solamente quitando ese su. Cuando nosotros leemos el texto hebreo ahí, en Mateo 1:21, ella dará a luz un hijo y tú le llamarás Yeshua, porque él, hablando de Elohim, salvará a su pueblo de sus pecados. Nosotros tenemos ahora claro a qué tipo de pueblo se está refiriendo aquí el Malach. ¿A qué tipo de pueblo se está refiriendo este arcángel? Al dar este nombre, sabemos hacia qué pueblo. En el pasado no lográbamos ver estas pequeñas, grandes cosas y se ocultaron, y por eso se ha creado hoy el sistema iglesia. Los que se creen que ahora son el pueblo del Eterno. Para nosotros está claro que si este Malach está hablando aquí, él salvará a su pueblo. Sabemos a qué pueblo se refiere. Sabemos qué tipo de personas es que el Malach tiene aquí en mente. Lógicamente, su pueblo es el pueblo de Israel. Es todo el pueblo de Israel, incluyendo el pueblo Yehudí. Es todas las 12 tribus de Israel. Y Yeshua él habló varias veces con respecto a esa misión. Y la primera misión que nosotros debemos entender, y esta misión debemos dominarla, y esta misión debemos tenerla claramente, a fin de poder romper las doctrinas del reemplazo, a fin de poder deshacer todas las doctrinas del reemplazo y hacer también que nuestros hermanos que no han visto esta gran salvación, a dónde es que nuestro Padre la está dirigiendo, puedan también ser ayudados y puedan ver lo que el Eterno nos ha mostrado también. Cuando Él dice su pueblo, Él está hablando del pueblo de Israel, está hablando de toda la casa de Israel. Las 10 tribus más la tribu de Yehudá, la tribu de Benjamín y la tribu de Leví. Todo el pueblo de Israel. Y esto, mis hermanos, es muy importante. Cosas que aparentemente son tan pequeñas, es muy importante. Este pequeño su que aparece aquí, que aparece en el texto hebreo, en el texto arameo, pero que no aparece en el texto griego, sabemos todas las cantidades de interpretaciones que ha traído. Y como se quitó pueblo, y como Roma le pueblo en vez de su pueblo, sabemos que la intención de los traductores era desjudaizar la escritura. Y aquí esto fue algo tremendo.
Porque pueblo, bueno, cualquier pueblo, Él vino para salvar al pueblo de sus pecados. ¿A cuál pueblo? Si yo digo solamente pueblo. Y si la gente baile, pero es que la Reina Valera dice pueblo, ¿sí? Y 5,000 versiones más que tiene Roma dicen pueblo. Pero en el texto hebreo y en el texto arameo dice que Él sería llamado Yeshua porque Él salvaría a su pueblo. Y ese su pueblo es el pueblo de Israel. Por eso Él es el Elohim de Israel. Él es el Salvador de Israel. Él es el Salvador. Él es Yeshua. La palabra Yeshua significa Salvador. Muchos dicen Yeshua es salvación. No, Yeshua es salvación. Yeshua significa salvación. Yeshua es una palabra especial. Es una revelación especial que hay en el nombre. Yeshua lo que significa es Salvador. Yeshua es salvación. Estas cosas que aparentemente son pequeñas son importantes porque muestran el propósito de la encarnación. Muestran que la encarnación tenía un propósito definido, especial. Su pueblo me muestra por qué sucedió la encarnación. Este nombre fue anunciado precisamente como el nombre hebreo de Yeshua. Fue anunciado por el mismo Malach. Porque Yeshua lo que significa es Salvador. Y Él venía a salvar a su pueblo. Yeshua significa Elohim es la salvación. Cuando vemos la conformación de la palabra Yeshua, Adonai es la salvación o Adonai es el Salvador. Y así es que comprendemos la explicación que nos da Matitiyahu, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, que Matitiyahu me está diciendo que el primer propósito de la venida del Mesías, el primer propósito es salvar al pueblo de Israel. A todo el pueblo de Israel. Eso incluye el pueblo judío. Salvar al pueblo de sus pecados. A todo el pueblo de Israel. Hoy ya no hay manera de ser salvo por sacrificio, de ser limpiado por sacrificios de animales. No hay un sacrificio. El sacrificio de el Mashiach. Y es por medio de él que nosotros nos llega esta gran salvación. Ahora, este es el primer propósito. El primer propósito es su pueblo. El primer propósito de su encarnación es salvar a su pueblo. Y lógicamente, después de que Él vino a salvar a su pueblo, pues todas las naciones que quieran agregarse, que quieran también unirse a este Salvador, a este gran Salvador, pueden hacerlo. Hay perdón para todos, tienen que hacerlo. Y cuando se acercan a Yeshua, deben entender y debemos entender que pertenecemos al pueblo por el cual el Mesías ha venido. Cuando creemos en el Mashiach, somos agregados a su pueblo. Eso es lo que me dice el libro de Efesios, Shaul, en el libro de Efesios. En aquel tiempo ustedes estaban sin el Mashiach, alejados de la vida nacional de Israel. ¿A quién le importaba la vida nacional de Israel? ¿A quién le importaba Israel como nación? Eso no estaba dentro de nuestros planes. Pero cuando creemos en el Mashiach, somos hechos verdaderos ciudadanos de Israel. No somos hechos miembros de una congregación. No somos hechos miembros de una iglesia. No somos hechos parte de un sistema llamado iglesia o cristianismo, como se llame. No, somos hechos parte de Israel. Ese es el primer propósito de su venida. Cuando nosotros vemos ese primer capítulo de Gilel,
que es tan rico en revelación y debía leer usted todo el capítulo. Este primer capítulo de Gilel, de Lucas, nos dice también que él, a más de venir para salvar a su pueblo, él será grande, él será más grande que cualquier rey. La grandeza de este rey, la grandeza de este Salvador sobrepasará a la grandeza de cualquier rey sobre la tierra. Él será llamado el Ben Elión, el Hijo del Altísimo, y deberá tomar el trono de David, de quien él viene en la carne. Gilel 1:32. Él será grande. Él será grande, será llamado el Ben Elión, el Hijo del Altísimo. Adonai Elohim le dará el trono de su padre David. Ustedes recuerdan que el trono del reino le fue dado a David. Nuestro padre hizo pactos con David para darle el trono a David. A David no solamente se le dio el reino de Israel, sino el reino de los cielos que debía ser establecido por Adán, el cual no lo hizo, fue establecido por David. Y el Eterno hizo un pacto de sal con David, un pacto de sal, y le dio el reino a David y a su cera para siempre. Fue con David que él hizo ese pacto. Y como es un reino para siempre, ahora viene quien sería el heredero de este reino. Él será grande, será llamado Hijo de Elión. Adonai Elohim le dará el trono de su padre David. Ahora, cuando nosotros vemos hacia David, hacia este rey judío, David no solamente es un rey de Israel, David es un rey judío, él es de casa de Judá. ¿Sobre quién reinó David? Él fue el rey. ¿Y sobre quién reinó David? Porque el Mashiach viene a dar continuidad al trono de David. Entonces la pregunta es, ¿y sobre quién reinó David? ¿David reinó sobre las naciones? ¿David reinó sobre el mundo? ¿Dónde fue que reinó David? David reinó sobre todo el pueblo de Israel. El trono de Adonai, el trono del reino de los cielos, se estableció a través de David. Y el Eterno hizo un pacto de sal con David y le dio este trono. Y el trono que David estableció en Jerusalén es el trono de Adonai. Aún el libro de Jeremías dice que Jerusalén será conocido como el trono de Adonai, porque fue ahí que se estableció el trono de Adonai. El enemigo quiere también establecer su trono en Jerusalén, pero el Eterno ya hizo pactos con David para que en esa ciudad se establezca su reino. Aún en el milenio, Jerusalén será conocida como el trono de Elohim. Ese será el nombre también de la ciudad. ¿Y sobre quién reinó David? David reinó en Jerusalén, fue donde él estableció su trono, y reinó sobre todo el pueblo de Israel, sobre todas las 12 tribus. Ahí todavía no había división. Luego David entregó este reino a su hijo Shlomo, ¿recuerda? Y prometió que aparecería aquel que finalmente reinaría sobre el pueblo de Israel. Aparecería aquel que reinaría sobre el pueblo escogido de Adonai. Que aparecería aquel que finalmente reinaría sobre el pueblo de Israel, el pueblo escogido por el Elohim de Israel. ¿Qué significa eso del trono de David? Porque muchos dicen, no, él vino para reinar sobre todas las naciones. Ojo, porque es fácil caer en las doctrinas del reemplazo. Es fácil caer en las teologías del reemplazo. Es fácil caer en todas estas doctrinas que reemplazan lo que el Eterno ha establecido.
no dice que Él viene para reinar sobre las iglesias, sobre el sistema iglesia, viene a reinar sobre Roma, viene a reinar. Roma dicen que ellos son el cuerpo de Cristo, el cristianismo dice que ellos son el cuerpo de Cristo, pero no hay promesas para eso, que Él reinará sobre el cuerpo de Cristo. Bueno, eso lo dicen en las versiones que han sido mal traducidas, pero Él vendrá, ¿qué es lo que dice aquí el Malaj? Él vendrá a tomar el trono de David. El trono de David. Este arcángel Gabriel, él continúa hablando y en Gilel 1:33 se registran sus palabras. Y dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Reinará sobre la casa de Jacob. Nosotros vemos a nuestro padre Jacob. Jacob es el patriarca de Israel, uno de los patriarcas de Israel, y a través de él vienen las 12 tribus de Israel. Cuando dice que reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, reinará sobre la casa de Jacob. No dice que reinará sobre la iglesia, no, sobre la casa de Jacob. El reino es sobre la casa de Jacob. Nosotros somos los hijos de Jacob, somos los hijos de Israel. Él reinará sobre la casa de Jacob. Cuando habla de la casa de Jacob, habla de toda la casa de Israel. O sea, de todas las 12 tribus de Israel. Y su reino no tendrá fin. Hemos estado por años aprendiendo acerca de las teologías del reemplazo. Estas teologías del reemplazo que proclaman supuestamente, no es así, pero ellas, las teologías del reemplazo, lo que se enseña en el sistema iglesia, llámese católico, evangélico, ¿qué proclaman ellos? Proclaman supuestamente un principio maravilloso, una gran obra. Y ellos dicen que cada vez que se leen de algunas buenas promesas al pueblo Yehudí, de que todas esas promesas que se leen en la palabra, que hablan del pueblo de Israel, tanto en el Tanaj, lo que ellos conocen como Antiguo Testamento, que todas esas promesas, esas buenas promesas que el Eterno le hace al pueblo de Israel, que le hace al pueblo judío, pues que ahora ya no se refieren al pueblo de Israel y al pueblo judío porque estos pueblos fueron desechados y que ahora todas estas promesas se refieren es a la iglesia. Esto es lo que se llama las doctrinas del reemplazo. De eso está lleno el cristianismo. Porque han tomado todas las promesas que el Eterno hizo a Israel, han tomado todos los pactos que el Eterno hizo a Israel en el Tanaj, y ahora los aplican al sistema iglesia. Donde dice Israel, dice, esto ya no es Israel, esto ahora es a la iglesia, esto es ahora nosotros. O sea, están diciéndole que el Eterno, Él es mentiroso, que Él fácilmente cambia, que hoy dice una cosa y que mañana entonces dice otra cosa. No. Eso es la doctrina del reemplazo. Esto es una gran estrategia del maligno y de esto ha llenado a todo el sistema iglesia. Cuando leemos en el Tanaj que el Eterno está haciendo una promesa a Israel, es a Israel. Y el Eterno la cumplirá con Israel. La está cumpliendo con Israel y la cumplirá en el futuro con Israel. Cuando Él dice casa de Judá, es casa de Judá. Cuando Él dice yo haré un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, es con la casa de Israel y con la casa de Judá. O sea, no hay interpretación que valga ahí, no hay interpretación que podamos acuñar. No es que lo que ahora las promesas que hay en el Antiguo Testamento, como dice el cristianismo, son ahora promesas de la iglesia. Y como Israel fue desechado, entonces ahora la iglesia es el nuevo Israel o el Israel espiritual. No, todo eso es parte de la doctrina del reemplazo. Hoy el cristianismo es experto en interpretar el Tanaj de esa manera, pero esa es una manera perversa, no es una manera sana, no es una verdadera forma kadosh. Pero cuando se encuentran con esto aquí, que Él reinará sobre la casa de Jacob,
¿Cómo lo interpretan? Todo el pueblo de Israel es la casa de Jacob, los hijos de Jacob. Cuando dice la casa de Jacob, sin importar el estado espiritual, sin importar el estado moral, ¿por qué no dice sobre toda la casa de Israel, sino sobre toda la casa de Jacob? Uno dice, bueno, Jacob es antes de ser completamente, antes de vencer al Eterno, antes de vencer esta lucha. Primero era Jacob, luego Israel. Pero ¿por qué aquí nos dice que es sobre la casa de Jacob? La casa de Jacob son las 12 tribus. Estamos en toda la dispersión en toda la tierra. Entonces, ¿qué es lo que me dice la palabra? Que sin importar su estado espiritual y moral, Él va a venir a salvar a la casa de Jacob, sin importar el estado espiritual o moral. Lógicamente ya nos habíamos paganizado, no solamente Israel, incluso Yehudá, pero no importaba el estado espiritual y moral, Él vendría de todas maneras a redimir a toda la casa de Israel. Cuando nosotros vemos el nuevo pacto, que es lo que estamos leyendo aquí, es imposible reinterpretarlo de alguna manera. O sea, el nuevo pacto dice lo que dice, especialmente cuando leemos los textos originales, el texto hebreo, el texto arameo. Incluso para el más suspicaz de todos los intérpretes judíos de las Escrituras, es obvio que la casa de Jacob aquí es precisamente el pueblo de Israel, y solo todo el pueblo de Israel. Pero, ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo Él reinará? Para siempre. Para siempre. Él reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Cuando la mismísima descendencia de David en la carne y al mismo tiempo el Elohim de David de quien tanto el mismo David como todos los profetas profetizaron. Cuando Adonai reine sobre el pueblo, sobre todo el pueblo de Israel, cuando hablamos de todo el pueblo de Israel, es todo el pueblo de Israel, incluso Yehudá, porque este nuevo pacto es con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. Se ha profetizado que Él va a reinar sobre todo el pueblo yehudí. Esto se profetizó en el Tanaj, sobre todo el pueblo yehudí y sobre todo el pueblo de Israel. Y este reino no podrá ser quebrantado por ninguno, ni siquiera por el pueblo yehudí. O sea, todos estaremos bajo el reino del Mashiach. Y este reino, dice aquí el Malach, que será eterno, lo cual es confirmado en el mismo verso como está escrito ahí, y su reino no tendrá fin. Entonces vemos los objetivos de este evento asombroso para toda la humanidad. Es un evento asombroso y único en la historia del mundo. La encarnación de nuestro Elohim. Él nace para convertirse en el rey judío. Un judío reinará sobre toda la creación. Él es un rey judío, así como David era un rey judío que reinaba desde Jerusalén sobre todo Israel, y Yeshua es el rey judío que va a reinar sobre toda la casa de Jacob. Él reinará sobre todo el pueblo de Israel y Él va a reinar para siempre. Ahora, ¿qué nos dice Matitiahu? Llamará su nombre Yeshua porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esta es la condición sin la cual no podrá reinar sobre el pueblo de Israel.
Este será una especie de reino especial. Es un reino muy especial. Y aquellos que nos sometamos a este reino, aquellos que nos sometamos a este Rey eterno, tendremos que aceptar también la liberación de nuestros pecados por él mismo, por su sacrificio. Ahora, en Hillel continúa diciendo en las palabras de este Malach Gabriel, 1:36-37. Está diciéndole a Miriam, tienes una parienta, Elisheba, que es una mujer vieja, y todos dicen que es estéril, pero ella ha concebido un hijo, y está preñada de 6 meses, porque nada es demasiado difícil para Adonai. En primer lugar, esto por supuesto se refiere a las palabras dichas por el Malach al esposo de Isabel, o sea, a Zacarías. Esto ya se había cumplido. Le está diciendo a Miriam que ella iba a quedar también embarazada, así como a alguien que también ella conocía, pero ya ella tenía 6 meses de embarazo. Estas palabras, como las había hablado el Malach, ya se habían cumplido. Así como a las palabras que el mismo arcángel Gabriel está ahora dirigiendo a Miriam. Le está diciendo, así como se cumplió en Elisheba, tu parienta, así se cumplirán en ti. Eran cosas muy extrañas. Es muy extraño porque él está hablando a una doncella. Él está hablando a una niña. ¿Recuerdan las palabras en hebreo para virgen, para doncella? Alma Betulai Nara. Alma Betulai Nara. Alma es una mujer que no ha tenido menstruación. Betulá es una mujer que ya ha tenido menstruación. Nara es una mujer joven que ya está en tiempo de matrimonio. Esos son los 3 términos que hay en hebreo y los 3 significan virgen. Pero ¿quién es Miriam? Ella es una alma. Una mujer que no ha tenido todavía ni siquiera menstruación. Es lo que dice el profeta Isaías. Esto es extraño demasiado. Como una mujer que ni siquiera tiene... Uno dice, bueno, naturalmente para que haya un embarazo tiene que haber óvulo. Y si no hay un óvulo, pues es imposible que haya un embarazo. Pero aquí es algo extraño, porque aquí es un alma. No hay un óvulo, hay en el interior de ella. Sin embargo, es extraño esto que el Malach está diciendo. Y no importa lo extraño que parezca esto, no importa cómo contradiga la lógica humana o los principios humanos, no importa cómo contradiga las ideas religiosas, no importa las doctrinas que contradiga, todo se hará realidad conforme a las palabras de el Malach. Y todo se hizo de esa manera. Y entendemos que esta es la meta y al mismo tiempo la promesa de la encarnación del Elohim de Israel en el Mashiach Yeshua. El Mashiach Yeshua es la encarnación de Elohim. ¿Para qué? Para que Él libere a su pueblo de sus pecados y para que reine sobre todo Israel. No solo sobre el remanente de Israel, no, sobre todo Israel. Y no por un tiempo, sino para siempre. Y esto, dice el Malach, se hará exactamente como él lo está diciendo, sin importar quién y qué piensen al respecto, y sin importar qué fuerzas se opongan, porque el poder de Elohim excede infinitamente cualquier fuerza que interfiera o que trate de interferir con la implementación de los planes y de los propósitos de Elohim. Ahora, en esta conversación, en estas palabras, en este mensaje que está dando este Malach,
también significa otra cosa muy importante. Ninguna otra promesa de Elohim que está contenida en la palabra de Elohim, o sea, en la Biblia completa, Torah, Tanakh, Brit Hadashah, ninguna otra promesa que aún no se haya cumplido puede ser disputada. O sea, por eso es que han nacido la doctrina del reemplazo. Pero mire, es que el Eterno prometió que Él iba a esparcir a Israel, pero que lo iba a recoger. No se cumplió. Entonces, como Él no lo ha hecho, entonces nosotros somos Israel. No, Él lo va a cumplir. Que no es el tiempo todavía. Ahora estamos en este tiempo. Lo que vemos que no se ha cumplido, no podemos disputarlo. Porque en su debido tiempo debe cumplirse exactamente como el Eterno dijo que se cumpliría. Salvar a Israel de todos sus enemigos. Israel no solamente tiene el problema de los pecados, de la falta de un rey. Vemos últimamente cómo Israel ha tenido problemas, más de 4 años en que no pueden definir un reino, un presidente, un primer ministro, nombran uno, no funciona, porque Israel tiene el propio rey. Como Israel tenemos el propio rey. Y por eso tampoco se ha podido liberar de los enemigos, porque no hay un rey que pueda dirigir adecuadamente estas guerras. Pero aquí leemos el famoso himno de Miriam. Y en muchos aspectos imita el himno de la profetisa Ana, después del nacimiento de Shmuel, en el que se encuentran estas palabras que está diciendo aquí Miriam. Resulta que a través del nacimiento de Yeshua y a través de todo lo que Yeshua tuvo que hacer, el Elohim Todopoderoso no rechazó a Israel. A pesar de todo, no rechazó a Israel. A pesar de que digan, no, pues es que Israel ha pecado como ninguna otra nación. Sí, pero tiene un gran Salvador. Tenemos un gran Salvador. Pero es que los pecados que ha cometido Israel, ninguna otra nación los ha cometido. Cierto, pero tenemos un gran Salvador. Porque nuestro Salvador murió primeramente fue por su pueblo. Y por lo tanto Él no ha rechazado a Israel, sino que Él viene para salvar a Israel. El Elohim de Israel, Él aceptó a Israel de una manera especial. Incluso de una manera que nunca antes había sido aceptada por el pueblo Yehudí. Y aquí hay una referencia a todas las profecías, comenzando con Abraham, sobre el nacimiento del Mashiach. Y que a través del Mashiach, el pueblo de Israel sería salvado primero de sus pecados. Y luego será salvado por la salvación completa y será completamente aceptado por Adonai. Resulta que todas estas metas iniciales de la encarnación, las metas del hecho de que el Mashiach nació en este mundo, están todas conectadas con el pueblo de Israel. Todo está conectado con el pueblo de Israel. Pero eso no es todo. Leemos ahí en la Besorá de Hillel, en la historia del nacimiento de Yohanan Hamadbil o de Juan el Inmersor. Ahí leemos las palabras de Seharía. Vemos aquí la profecía de Zacarías de otro propósito de la encarnación de Yeshua, aparte de los que ya hemos hablado. Salvar a Israel de los enemigos externos. Estos enemigos pueden ser enemigos físicos o enemigos espirituales. Enemigos visibles, enemigos invisibles. Como Shaul decía, que nosotros como Israel, nosotros somos el blanco de la guerra espiritual.
Al enemigo le interesa atacar a los que estamos dando en el blanco, a los que están allá engañados y están caminando en la oscuridad, pues ellos no le hacen mucho daño al enemigo. Pero los que estamos iluminados por el Eterno, despiertos, sí. Y hay una lucha contra todos estos enemigos visibles e invisibles que Shaul le dice en Efesios que nuestra guerra es contra principados, potestades, gobernadores, todos estos seres que no los podemos ver con nuestros ojos físicos, pero sabemos que están ahí. Sabemos por toda la historia y por los movimientos que ha hecho el maligno. Todos estos enemigos que odian al pueblo de Israel, que odian al pueblo yehudí, uno de los objetivos de la encarnación del Mesías es la salvación de todo Israel de los enemigos externos, tanto espirituales como corporales. La salvación de parte del Mashiach, la salvación de todo Israel, del anti-Mashiach, del falso profeta, de todos los que se unen al reino del anti-Mashiach, de todos los que conforman el reino del anti-Mashiach, es un compromiso de Yeshua salvar a Israel de todos ellos, de todos los enemigos físicos, de todos los que se oponen a Israel, de los enemigos espirituales, de el anti-Mashiach, del falso profeta, de sus ejércitos e incluso de Hasatán mismo. Yeshua, él es un gran rey, su nombre es grande, él será grande, porque es el único que va a poder liberar a su pueblo, a nosotros, su pueblo, de toda esta cantidad de enemigos. Y por eso nosotros debemos descansar, tener shalom. Él viene como nuestro gran libertador, como nuestro gran salvador. Las enfermedades son cosas pequeñas para Él. Las dolencias, la escasez, las pequeñas tribulaciones. Él dice, ¿qué es más fácil decir? Para Él todo eso es fácil. Él es grande. Él es grande y todas estas cosas que para nosotros son gigantes, para Él son muy pequeñas. Él es el gran Salvador. Él es el gran liberador. Y Él va a salvar al pueblo de Israel, al pueblo yehudí, de todos los enemigos externos, tanto espirituales como corporales. Él dará fin a todos estos enemigos. Gilel 1:72-75 dice, esto ha sucedido para mostrar la misericordia prometida a nuestros padres. Esto ha sucedido para mostrar la misericordia prometida a nuestros padres. Que Él recordaría su pacto Kadosh, el juramento que hizo delante de Abraham Avinu, para concedernos que liberados de nuestros enemigos, nosotros le sirviéramos con temor, siendo Kadosh y justo delante de Él todos nuestros días. Aquí estamos viendo una referencia a Mesías y a las promesas dadas a Abraham. Y lo que es muy importante, vemos cómo el nuevo pacto confirma que las profecías y promesas dadas a Abraham sobre el pueblo de Israel se cumplirán. Aquí vemos que se refieren y se referirán a todo el pueblo de Israel. No solamente al pueblo yehudí. Estas promesas no las hizo el Eterno para que ahora el sistema iglesia las tome y diga, ya no pertenecen al pueblo yehudí, ya no pertenecen al pueblo de Israel, ahora nos pertenecen a nosotros. No, no se puede, no se puede. Pueden pelear y decir nosotros tenemos fe también. No, no se puede de esa manera. No se pueden tomar del pueblo de Israel y luego transferirlos a su sistema iglesia. En estos versos vemos una confirmación más, tanto por labios de este arcángel
como directamente por el Ruach HaKodesh. Estas asombrosas promesas y profecías en las que se formula claramente todos los primeros grandes objetivos de la encarnación de nuestro Mashiach. Todo, mis hermanos, se refiere específicamente a Israel. Esto debe conocerlo el pueblo Yehudí. El pueblo Yehudí debe conocer estas verdades. El único que puede salvar a Israel de todos sus enemigos es el Mashiach. Es parte de su encarnación, es parte del trabajo de su encarnación. Y aquí se confirman y aquí se repiten de diferentes maneras. ¿Para qué? Para que ya no haya ninguna duda. Estas, mis hermanos, son palabras muy, pero muy importantes, que marcan una línea en la descripción de la aparición de Yeshua en este mundo. Y si realmente queremos, según el nuevo pacto, que los propósitos de Elohim sean los nuestros, entonces necesitamos unir estos propósitos de Elohim claramente formulados, relacionados directamente con el pueblo Yehudí, con el pueblo de Israel, y actuar en la dirección apropiada, porque como vemos, ninguno de estos objetivos relacionados con todo el pueblo de Israel, no todos se han cumplido, pero se cumplirán. Lo que dependía del Mashiach, lo que dependía de su encarnación, él ya lo hizo. Él ya fue hasta la muerte y luego resucitó. Pero lo que depende de nosotros es lo que se está cumpliendo. De nosotros depende llevar toda esta luz, de nosotros depende llevar toda esta revelación, de nosotros depende ahora dar a conocer todas estas verdades. De nosotros depende que nos animemos a llevar, como veíamos el día de ayer, todas estas buenas nuevas, primeramente al pueblo Yehudí y también al sistema iglesia, para que salgan del engaño, creyéndose ser lo que no son, y viniendo todos a la restauración de este pueblo para cumplir los objetivos de la encarnación de nuestro Mashiach Yeshua. Padre, ayúdanos a ver claramente los propósitos de tu encarnación. Padre, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a proclamar tu palabra, a constituirnos, Padre, de toda esta palabra, a poder hablar esta palabra, a poder llevar esta palabra, primeramente, como tú nos dices, primeramente al pueblo Yehudí, y también a los de las naciones, para que conozcan y salgan de su engaño. Padre, bendícenos, Padre, con tu autoridad. Padre, danos un corazón para llevar todo esto a las naciones. Ayúdanos, Padre, a sacrificar también nuestro tiempo y a darnos por esta obra maravillosa, la cual tú ya cumpliste. Hoy estamos delante de tu presencia, somos esta generación que tú estás encargando para llevar toda esta luz, Padre, para que tú cumplas su objetivo. Que tú serás grande cuando dejemos que tú reines sobre toda la casa de Jacob, sobre toda la casa de Israel. Permítenos, Padre, trabajar en esta dirección hasta que toda la casa de Israel, toda la casa de Judá, toda la descendencia de Jacob, podamos ver a nuestro gran Salvador, a nuestro gran Elohim Salvador, a nuestro Mashiach. Bendito es tu grande nombre, nuestro Yeshua. Aleluya.